para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 85, versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Secretos del éxito. El versículo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos, capítulo 85, versículo 9, nos decía, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 343. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 1 perteneciente al día domingo 28 de febrero. La pregunta nos dice, brinda un ejemplo que revele la fidelidad y la justicia de David. En 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 15 nos dice, y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. Pero el rey quería saber si había algún descendiente aún de la casa de Saúl. Se le habló a David de un hijo de Jonatán, Mefiboset, quien había sido cojo desde la niñez. En la fecha de la derrota de Saúl por los filisteos en la llanura de Jezreel, la nodriza de este niño, tratando de huir con él, lo había dejado caer, y como consecuencia quedó él lisiado para toda la vida. David hizo traer al joven a la corte y lo recibió con mucha bondad. Patriarcas y Profetas, página 770. La pregunta B nos dice, ¿qué lección misionera podemos aprender de cómo David pudo impresionar el corazón de este escéptico nieto de Saúl? Seguimos en el capítulo 9 del libro 2 de Samuel, los versículos 7 en adelante. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan a mi mesa perpetuamente. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como soy yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan que mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá pan perpetuamente a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía perpetuamente a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Los informes propagados por los enemigos de David habían creado en Mefiboset fuertes prejuicios contra él y lo consideraba usurpador, pero la recepción generosa y cortés que le acordó el monarca
y sus bondades continuas ganaron el corazón del joven. Patriarcas y Profetas, la misma página, 770. Sostened con ternura y piadoso amor a los desalentados e impotentes. Infundidles vuestro valor, vuestra esperanza, vuestra fuerza. Compeledlos por la bondad a venir. Palabras de vida del Gran Maestro, página 787. La lección misionera, hermanos, es que el amor genuino, tapa cualquier clase de injuria, cualquier clase de malentendido. Porque cuando uno hace las cosas del corazón, cualquier tipo de duda que haya sobre una persona está resuelta. La generosidad, más aún en las personas que más necesitan, se siente. Así que, hermanos, seamos siempre obreros que den de todo corazón. Tengamos un muy feliz sábado y sigamos estudiando esta hermosa lección. Amén. Buenos días, apreciados hermanos. Tengan ustedes un feliz sábado. Que el Señor nos ayude a comprender estas lecciones tan importantes para nuestra vida espiritual. El tema que trataremos hoy se titula Seriamente malinterpretado. Como preámbulo quiero decirles, hermanos, que cuántas veces las palabras se malinterpretan, se entiende otra cosa y se actúa mal justamente por causa de ese malentendimiento. Vamos a analizar aquí una consecuencia que trajo una mala interpretación. Dice la pregunta A: ¿cómo interpretó Hanún, rey de los amonitas, el gesto de bondad sincera y genuina de David? Fíjense ustedes esta palabra, sincera y genuina. En 2 Samuel 10, del 1 al 4, dice así: Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Hermanos, por causa de un mal consejo, nos imaginamos una cosa muy interesante. Seguramente serían jóvenes. Y a veces cuando los jóvenes tienen alguna mala idea, enseguida ponen su pensamiento. Se lo pusieron al rey y allí comenzó el desastre. Hanún fue dejado llevar por las acechanzas del enemigo. Y entonces sucedió lo que vamos a leer a continuación. Los amonitas no podían concebir el espíritu generoso que había inspirado el mensaje de David. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y la sospecha para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó de desprecios e insultos. ¡Qué cosa terrible! Eran embajadores de David. No debían ser atacados, el embajador debía ser respetado. Él daba la buena o mala nueva y luego retornaba a su lugar donde había sido mandado, pero tenía que ser respetado porque eran los comunicadores entre un pueblo y otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la acción inmediata de Hanún cuando se dio cuenta de las posibles consecuencias del insulto que le había hecho Israel? Ahora él, por causa de actuar apresuradamente,
sabía la que se le venía, ¿verdad? Se venía la guerra. Entonces, el pueblo de Israel se iba a preparar. ¿Qué hizo él? Buscó conectarse con otros pueblos, ¿verdad? Invirtió de su fortuna para tratar de conquistar y tratar de que lo ayudara, porque sabía que las cosas venían feas. ¿Por qué tenía que haber pasado esto? ¿No era mejor una buena palabra? ¿No era mejor que lo hubieran aconsejado bien? Vamos a leer lo que dice en Primera de Crónicas 19, 6 y 7. Dice así: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32.000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Todo esto por un malentendido. Sabiendo los amonitas que el insulto a Israel sería seguramente vengado, hicieron preparativos para la guerra. ¡Qué cosa! Era en verdad una alianza formidable. El pueblo de Israel estaba rodeado por todos esos pueblos y ahora pensaban en derribarlos, ¿verdad? Los habitantes de la región situada entre el río Éufrates y el Mediterráneo habían hecho una liga con los amonitas. Había al norte y al este de Canaán enemigos armados unidos para aplastar a Israel. Hermanos, unas palabras seriamente malinterpretadas. Miren lo que trajo. Qué cosa terrible. ¿Cuánto hay que pensar en eso? Miren, ustedes recordarán, el presidente de mi país, Uruguay, hace algunos años atrás, estiró la lengua, decimos comúnmente. Habló mal del presidente de Argentina y después tuvo que venir a llorar frente a todo un congreso y frente a todo un pueblo. Cuidado. La lengua es un órgano muy pequeño y mal utilizada hace mucho daño. Pero bien utilizada, como dice la palabra de Dios, manzana de oro con figura de plata. Y las palabras dichas a tiempo, dichas con sabiduría. Ahora, después que se armó la guerra, después que ya las cosas no podían volver atrás, Hanún estaba agrandado, ¿verdad? Perdón. Con todo ese pueblo que podía servir, le dijo: aquí los voy a aplastar. Y como en esos tiempos, ustedes saben, existían muchas conspiraciones, entonces por eso fue que los consejeros del rey le dijeron: ¿no será que viene a espiar al pueblo a ver si lo puede conquistar? Entonces él se preparó para la guerra y tuvo que pagar mucho por eso. Le costó bastante. Pero, ¿qué sucedió en Israel? Pregúntase, ¿qué declaró Joab para animar a su pueblo? Los versículos 8 y 13. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. ¿Y qué dijo Joab? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Qué cosa diferente es cuando Dios manda en la batalla, cuando Dios ayuda y cuando se espera en Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, aunque seamos maltratados, es Dios nuestro supremo y Él es el que dirige la batalla. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la campaña y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una derrota total y comandada por David.
David sintió dentro suyo de que debía liderar esta batalla y que debía hacer lo que Dios realmente le había dado. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Así fue como, por esa palabra mal interpretada, el pueblo quedó subyugado y tuvo que después rendir tributo a Israel. Interesante, hermanos, con la sincera bondad y genuina de David, él quiso presentar unas condolencias, como diríamos, consolar a aquel que en tiempos de persecución lo había ayudado a David, su padre, ¿verdad? Y por prestarle las condolencias de buena gana, fue malinterpretado y vino una guerra terrible. El Señor nos ayude, hermanos, a que nuestras palabras sean sinceras y verdaderas en todo momento. Y si tenemos la desgracia, por así decirlo, de ser malinterpretados en nuestras palabras, pues entonces pidamos a Dios que sea misericordioso con nosotros, que cuidemos de hablar palabras que hieran o palabras que comprometan. Mas confiemos en Dios, que Él nos dará las palabras que necesitamos y que nos ayude en todo momento. Hoy tenemos otro tipo de batallas, pues que Dios nos ayude en estas batallas. Es mi deseo para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 2 de marzo estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Liberación y Agradecimiento. La pregunta A nos dice, aunque las armas de nuestra guerra no son carnales hoy en día, ¿cómo podemos obtener fortaleza considerando el resultado de la batalla de David contra los amonitas? Nos cita 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, segunda parte, y 1 de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Y allí nos cuentan que Dios engrandece y honra a las personas que lo honran, y los que lo deshonran, dice que serán tenidos en poco, ¿no? Los que lo desprecian a Dios. Esto nos dice 1 de Samuel. Y Juan nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces la pregunta nos decía, ¿cómo podemos obtener fortaleza? ¿Cómo podemos vencer, tener fortaleza para vencer? Y aquí está la respuesta, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos pregunta, ¿no? Nos hace una pregunta aquí Juan, ¿no? Entonces, por medio de la fe podemos obtener victoria, podemos obtener fortaleza por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Si nosotros honramos a Dios, guardamos sus mandamientos y le buscamos de todo corazón mediante la fe, podremos obtener la victoria y Él nos honrará, ¿no? Nos dice una parte de la nota, Israel se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos de cualquier época los han podido gozar. Había honrado a Dios. Ahí estaba el secreto, ¿no? Había honrado a Dios y ahora Dios le honraba a él. La pregunta B nos dice, ¿qué vio David en su liberación? Y nos cita Salmos 18, 20 al 22 y el 35 y el 46, 50 y el 46 al 50, ¿no? Entonces, tenemos varios versículos del 18, ¿no? 18 entonces, 20 al 22, el versículo 35 y el 46 al 50. Y el capítulo 44, versículo 4 al 8. Y allí nos dice que David guardó los mandamientos de Dios. Y Dios
le pagó conforme a los hechos que él había hecho, ¿no? El 35 nos dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. El 46 y 47 nos dice: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es Dios quien por mí cobra venganza y sujeta pueblos debajo de mí. Entonces, David engrandeció a Dios, buscó a Dios, guardó sus mandamientos, sus estatutos, no los descuidó, y Dios lo engrandeció, estuvo con él, y dice que era Dios el que sujetaba los pueblos a él, ¿no? Obraba a través de David, ¿no? Entonces, ¿qué dice que vio David en su liberación? Vio a Dios, a Jehová, a Dios que lo liberaba, lo ayudaba. Él era la roca, dice. Bendita sea la roca de mi salvación, ¿no? La pregunta C nos dice: ¿qué oportunidades gratificantes fueron ofrecidas a Israel durante este periodo y por qué? Y nos cita Salmos 85, 6 al 9 y Proverbios 14, 35. Y allí nos cuenta que en este periodo de tiempo Israel tuvo la oportunidad de ser una luz para las naciones. Nos dice el 8: escucharé lo que hablare Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, si ellos escuchaban a Dios, iban a ser una nación santa, una nación que iba a ser bendecida y iban a tener sabiduría de Dios y no se iban a volver a la locura, dice, ¿no? Versículo 9 dice: ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y el 34: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Esto nos dice Proverbio 14:34. Entonces, la justicia era una nación justa porque temía a Dios y guardaba sus mandamientos, y esto engrandecía a Israel frente a las demás naciones, y ellos pudieron ser un ejemplo y una luz para las demás naciones. Esto nos dice la nota. Durante el reinado de David y Salomón, Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y la justicia. El nombre de Jehová fue enaltecido y honrado, y el propósito con que los israelitas habían sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vías de cumplirse. Entonces, aquí podemos ver cómo Israel fue una luz y una bendición para las demás naciones. Que Dios nos bendiga y que podamos siempre estar agradecidos por las liberaciones que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Miércoles. El peligro acecha. ¿Cómo se había introducido un pecado aparentemente pequeño en la vida de David, allanando el camino a peores tentaciones? David se oponía con todas sus fuerzas a la idolatría, la aborrecía, pero su prosperidad tuvo la influencia de alejarlo de Dios. Y finalmente cayó en una práctica muy común en sus tiempos de otros reyes, de tener una pluralidad de esposas, de tener más de una esposa. David quiso asemejarse a las costumbres del mundo y entonces dio rienda suelta a los malos deseos del cuerpo. No fue fiel al voto matrimonial y experimentó en su vida la miserable maldad de tal proceder. Pregunta B. ¿Qué enemigo oculto acechaba a David, tal como a cada uno de nosotros? En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, aunque la prosperidad
puede traer muchos beneficios, también ahí acecha el peligro. Y en la época de mayor triunfo exterior, David estaba en el mayor de los peligros. ¿Cuál es nuestra única defensa ante tal situación? Justamente Dios. En Cristo debemos mantenernos alerta, ponernos cada día la armadura de Dios. La estrategia de Satanás es separarnos de Jesús. Hay una lucha. El conflicto está a la vista. La incredulidad ordena sus fuerzas, guiadas por Satanás, para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Apreciados oyentes, tengan ustedes muy feliz sábado. Continuamos estudiando la lección de esta semana y nos vamos a enfocar en el día jueves, cuyo título es Una obra individual. La pregunta A nos dice: ¿cómo solamente podemos ser victoriosos en la batalla contra el enemigo? Santiago 4, 7 y 8 presenta las condiciones para ser vencedores. Primero, nos dice que debemos someternos a Dios. Luego, resistir al diablo porque él huirá de nosotros. Y nos invita a acercarnos a Dios para que él se acerque a nosotros. Dice al final: pecadores también, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos recordar que todos nosotros somos tentados a diario. El enemigo se aprovecha de nuestra tendencia al mal, heredada de nuestros padres y cultivada a lo largo de todos los años de nuestra vida. El engañador, hábil, ¿verdad?, tiende y disfraza, dice el espíritu de profecía, que hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, débiles e impotentes? Debemos recordar que Santiago nos dice la clave: resistir al enemigo con el poder y la fortaleza que el Señor Jesucristo nos da. Qué maravillosa promesa para el alma tentada es esta promesa positiva de Santiago. Si estamos en dificultades y en tentaciones, pero mantenemos los ojos fijos en Jesús, nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y desaparece el poder de las tentaciones. El comentario bíblico del espíritu de profecía nos dice que cuando el alma se habitúa a conversar con Dios, es quebrantado el poder del maligno, porque Satanás no puede permanecer cerca del alma que se aproxima a Dios. También leemos que nos dice allí: acercaos a Dios mediante la oración, la contemplación y la lectura de su palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta para vosotros un estandarte contra el enemigo. Tengamos valor, porque el enemigo no puede pasar adelante de ese estandarte. ¡Qué maravillosas promesas! Pidamos a Dios que Él pueda generar este muro protector en nuestro derredor. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿cuál debe ser nuestra oración constantemente y por qué? El primer verso nos dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Entonces, recordemos, hermanos, cuando el alma medita en las verdades de la palabra de Dios, éstas llegan a ser parte de su vida. Y la meditación en ellas es una ayuda constante contra la tentación. La mente que está llena de los preceptos de Dios no tiene tiempo para pensamientos pecaminosos o degradantes. La persona cuya mente está saturada de los mandamientos de Dios anda por caminos puros. En la segunda parte, el versículo de Salmo 139 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir este segundo verso? Que debemos pedirle a Dios constantemente que Él nos guíe. Solo Dios, quien conoce nuestros pensamientos más íntimos, quien nos conoce
mejor que nosotros mismos, puede guiarnos con seguridad, puede señalarnos cuáles son nuestros errores, nuestros pecados. Y recordemos, apreciados hermanos, que todos necesitamos de este guía infalible. Quisiera terminar con un pensamiento del espíritu de profecía que dice lo siguiente: ¿podremos encontrar alguna vez algún guía más seguro que Jesús? La verdadera religión consiste en estar bajo la conducción del Santo en pensamiento, palabra y obra. Que esta sea nuestra experiencia, queridos hermanos, y nuestra continua oración. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Una alegría saludarlos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús vamos a hacer el resumen de la lección de la escuela sabática que llevó como título Secretos del éxito. Salmo 85:9 nos dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Después leemos en el párrafo del Espíritu de Profecía: fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David. En el tópico del día domingo encontramos el siguiente título: un guardián de promesas. David fue fiel a la promesa que le hizo a su amigo Jonatán y buscó si había algún descendiente de la familia de Saúl para ser bondadoso con él. Encontró a Mefiboset y lo trató como a uno de sus hijos. Entonces dice que David hizo traer al joven a la corte y le recibió con mucha bondad. Interesante ver de que David, dice la Escritura, gobernó con justicia y con equidad. En el tópico del día lunes encontramos seriamente malinterpretado. El sincero pesar de David fue malinterpretado por el rey Hanún, y los embajadores que envió para expresar su respeto fueron maltratados y ofendidos. Esta acción fue una declaración de guerra. Vemos que David quiso hacer un gesto de bondad sincera y genuina hacia Hanún. Había muerto el padre de Hanún y el propósito de David era enviar a estos embajadores para poder consolarle de la muerte de su padre, pero que tristemente fue malinterpretado. Bueno, aquí aprendemos una lección. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Entonces, bueno, algunas personas, Dios permite que esto suceda ¿para qué? Para que puedan sacar en el corazón lo que realmente tienen, ¿no? Después leemos en el siguiente tópico, martes, liberación y agradecimiento. El rey Hanún hizo una enorme coalición de ejércitos contra Israel, pero Joab y David confiaron en Dios para su liberación y luego de la victoria expresaron su gratitud al cielo. Para nosotros es una preciosa lección, porque nos dice que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Nuestra fe es por medio que ganamos ganamos la victoria. Pero por supuesto, tiene que ver algo más también. Dice que es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ahí la importancia. Bien, Dios permitió que David, por medio de David, ¿no?, la nación de Israel creciera, fuera una ciudad poderosa, ¿no?, respetada y temida de los pueblos vecinos. Entonces, Dios había honrado a David, ¿no?, así como David había honrado a Dios. En el tópico del día miércoles encontramos que nos dice un periodo de paz, ¿no? El peligro acecha, pero bueno, un periodo de paz y prosperidad terrenal vino para David y su pueblo, pero Satanás no descansó en su intención de destruir a los hijos de Dios y mediante la poligamia buscó destruir a David y su reino. Bueno, un pecado aparentemente pequeño, como decía la lección, pero ¿qué pasó? Esto allanó el camino para las peores tentaciones. Bueno, el consejo es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, dice, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, ahí la importancia de tener cuidado cuando hay prosperidad. Fue la prosperidad la que tuvo una influencia de alejar a David de Dios, ¿no? Sus tentaciones eran muchas y fuertes. Finalmente cayó en la práctica común de otros reyes a su alrededor. Él dice que cometió este error tan grande. En aquel tiempo los reyes de las naciones idólatras consideraban que tener muchas esposas era una contribución a su honor y dignidad, y David consideraba que era un honor para su trono poseer varias esposas. El consejo nos dice en el proverbio
de la siguiente manera, ¿no? Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El plan de Dios fue que el hombre tuviera una sola esposa, pero este mal tristemente trajo consecuencias bastante funestas en el reinado de David. Y bueno, la prosperidad entonces es un peligro, ¿no? Es un enemigo silencioso. Y bueno, cuando vemos que en la época de mayor triunfo exterior, dice que David estaba en el mayor de los peligros. Bueno, debemos de tener cuidado con la incredulidad, mientras que dice que Satanás ordena sus fuerzas, ¿no? Por medio de la incredulidad para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas dirigidas por Cristo. Y por último, una obra individual. Bueno, en este tópico aprendimos que Satanás busca separarnos de nuestra fuente de poder, Cristo, y si lo logra, vence fácilmente. Esforcémonos decididamente en mantener una comunión constante con Jesús a través del estudio de la Biblia y la oración. Bien, qué importante entonces el mensaje que nos deja Santiago 4, 7 y 8. ¿Cuál es el secreto? Someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios y también Dios se acercará a nosotros. Ahí la importancia entonces de humillarnos delante de Dios. ¿De qué manera? Mediante un examen secreto y ferviente de nuestro propio corazón con una dependencia infantil, sincera y humilde de Dios, haciendo conocer a Jesús cuáles son nuestras debilidades, confesando nuestras faltas. De esta manera Dios se acercará también a nosotros y nosotros a Él. Que esto sea una grande lección para nosotros y por supuesto una realidad en nuestra vida. Ese es mi deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén.